Bienvenidos a la segunda parte de las dos casas de Israel. El día de hoy vamos a estudiar el reino es dividido y solo vamos a dar una pincelada acerca de lo que estuvimos discutiendo hace unos 15 días para ya adentrarnos a lo que es el día de hoy. Como les decía ahorita en la introducción, es una novela bíblica, impresionante, donde se vive toda clase de cosas que se viven en una novela de vida real. Hoy lo vamos a ver un poquito rápido. Va a haber ciertas partes bíblicas que no las vamos a leer, ciertos versículos para acelerar un poquito el proceso, pero luego usted lo puede volver a ver en YouTube y tomar notas. Así que bienvenidos. Ya sabe que si quiere ser parte de estas grabaciones puede buscarnos en el canal Michelle Ponciano Noticias en Telegram y ahí enviamos siempre el link de Zoom. Sería un honor tenerlo con nosotros y ahí es donde también enviamos varias noticias acerca de el Medio Oriente y noticias que tienen relación o relevancia bíblica o profética. Entonces la semana pasada iniciamos con este hombre, con Abraham. Y aprendimos a través de Abraham acerca de la primogenitura y cómo la primogenitura se dividió en tres pedazos, digamos, por ponerlo así, y que a través de Abraham vino una promesa para su hijo Isaac, para Jacob, a quien se le cambió el nombre a Israel, y de Israel salen las 12 tribus de Israel. Eso lo vimos la semana pasada. Si usted no lo ha visto, yo lo invito a que lo vea porque es bastante interesante. Y aprendimos acerca de la primogenitura que conformaba, digamos, el ADN de la bendición de Dios, que era la autoridad, la doble porción y el nombre del Padre. Eso recibía siempre el primogénito de cada familia. Pero ahora vamos a irnos un poquito más acelerados y vamos a tener una clase breve de historia. Estoy segura que tal vez va a ser un poquito abrumante, pero si usted conoce su palabra, usted va a ir agarrando rapidito los nombres y va a ir entendiendo el proceso de la historia, porque no vamos a acampar mucho en cada uno de los eventos, sino que nada más quiero llevarlos desde Abraham hasta el tiempo en donde se divide la casa de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue ese sismo que provocó que el reino de Israel se dividiera? Y vamos a ver por qué es que se dividió. Vemos que cuando muere Jacob, él bendice a las 12 tribus y él bendice con una bendición especial a quien era José. Muere José y su familia. Recuerda que la bendición cayó sobre sus dos hijos. La bendición de la primogenitura cae sobre Efraín, el pequeño, y luego también bendicen a Manasés. Pero luego él muere en Egipto, muere toda su descendencia, y dice la Biblia que se multiplicaron durante 400 y resto de años y ellos llegan a ser esclavizados. ¿Por qué llegan a ser esclavizados? Porque la palabra dice que el faraón que estaba, pasaron varios faraones y que llegó un faraón que no conocía al Dios de José o no conocía la descendencia o a José mismo y empieza a esclavizarlos al darse cuenta de que ellos estaban multiplicando rápidamente. Cuando usted ve entonces todas las pirámides, yo siempre me pregunto cuánta pirámide de esa fue construida por el pueblo de Israel. Es muy intrigante. Pero luego de esos 400 y resto de años nace el libertador. El Señor escucha el clamor de su pueblo y pues conocemos la historia de Moisés en cómo una madre que temía a Dios lo pone dentro de este Moisés y llega a manos de la hija del faraón y él es educado dentro del palacio y eventualmente él es llamado para ser el libertador de Israel. Conocemos también esa historia. Pero vemos que Moisés, muchas veces nosotros nos debatimos en por qué Dios no permite que Moisés entre a la tierra prometida. Y hay una razón especial, porque Moisés sería el representante de la persona que recibió la ley. Vemos en el Nuevo Testamento y inclusive el Señor Jesús
cuando habla de la ley, muchas veces se refiere a Moisés. No precisamente usa la palabra la ley, sino que él habla de Moisés, porque Moisés recibió la ley. Y sabemos que por obras de la ley nosotros no podemos entrar a la tierra prometida. Él era un representante de la ley y por ende él se quedó solo viendo de lejos y él muere en el monte Nebo. ¿Y quién llega a ser su sucesor? Su sucesor llega a ser Josué. Y él es el que lleva al pueblo a la tierra prometida después de 40 años de estar dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Este pueblo dice que murió esa generación y luego la generación nueva fue la que Josué introduce a la tierra prometida. El nombre de Josué es una de las raíces del nombre Yeshua, del nombre de Jesús. Así que el descendiente después de la ley, el que vino a hacer el cumplimiento de la ley, llegó a ser Josué. Y por la ley no podemos entrar a la tierra prometida, pero sí podemos entrar a través del sacrificio de Cristo. Y es por eso que Josué es el que realmente introduce a el pueblo después de 40 años a la tierra prometida. Luego sucede algo que uno dice, bueno, pareciera que hubieran entendido el asunto de lo que pasó en Egipto, pero nos dice Jueces 1:8 que Josué muere, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cada vez que usted vea la palabra los Baales, está hablando de ídolos hechos de mano, de ídolos de los pueblos que ellos conquistaron, a los cuales ellos empezaron a volcarse. Dice que murió Josué y entonces el pueblo se empieza a desviar y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová. Mire qué triste. Y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Eso es algo temático en que dejamos a Dios y el enemigo toma esa venganza o toma esa ventaja en nuestras vidas y vemos que aún a pesar de haber conocido a Dios, ellos empiezan a caer en esa esclavitud. Y luego, pues lógicamente ellos no tenían rey. Recuérdense que para este entonces ellos todavía no tenían rey. Ellos empiezan a caer en esclavitud y cada vez que este patrón se repetía, se arrepentían, buscaban a Dios, empezaban a ser prosperados, caían tras nuevos dioses, caían sobre los Baales, venía el enemigo y los volvía a conquistar. Ese fue un patrón de Israel hasta ahora. Y aparecen en el libro de los jueces, aparecen 14 jueces que ellos eran los libertadores de ese tiempo en el cual Israel se encontraba bajo esa esclavitud. Hay varios que usted ha escuchado, uno de los más famosos es Sansón, fue uno de los libertadores del pueblo de Israel. Luego se levanta Débora, también una mujer sabia que aconsejaba al pueblo y le decía al pueblo qué hacer. Y también estaba Gedeón, usted ha escuchado de Gedeón, fue uno de los que liberó al pueblo cuando estaba bajo la mano de sus enemigos. Y probablemente el más famoso de todos fue el último juez de Israel y este fue Samuel. Recuerda que Samuel, su mamá, lo llevó al templo y lo consagró y Samuel se cría en el templo donde había un pecado permisivo de parte de Elí sobre sus hijos y Dios le habla a Samuel y lo llama como, no solo como un libertador, lo llama como sacerdote, lo llama como profeta para dirigir al pueblo. El asunto con Samuel fue que el pueblo vuelve a desviarse y el pueblo empieza a clamar por un rey.
Dijeron, porque todas las tierras, porque todos los pueblos alrededor de nosotros tienen un rey. Y el Señor los motivó a que no pidieran un rey, porque este rey empezaría a cobrarles impuestos, tomaría a sus hijas como concubinas y como esposas. Y él, por mucho que Samuel quiso motivarlos a que no pidieran un rey se les dio. Y ese rey fue el primer rey que Samuel ungió. Su nombre fue Saúl. Él fue el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. ¿Cuál era el problema con Saúl? Porque dice que era el más alto por sobre todas las personas, que Saúl tenía una autoestima muy baja. Él venía de una tribu que era la más pequeña de todo Israel. Él tenía ciertas inseguridades. Dice que cuando estaban a punto de presentarlo como rey, él se escondió detrás del bagaje. Entonces, la inseguridad de este rey hizo que él quisiera constantemente congraciarse con el pueblo. Lo que Dios le pedía que él hiciera, él hacía a medias. Lo que Dios le decía que él no hiciera, él lo hacía. Y eso fue por la razón por la cual Dios desecha a Saúl. Él lo desecha y Saúl, a pesar de que él quiso mantenerse en el reino, Saúl es desechado y el profeta recibe una orden. Samuel recibe la orden de ungir a un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿A quién unge entonces después de Saúl el profeta? Samuel ungió a David. Y usted recuerda toda esa dinámica cuando él llega a buscar al futuro rey. Dios no le había dado el nombre y cuando él ve a todos los hermanos de David se da cuenta que no era ninguno de ellos y el papá de David manda a llamar a David que se encontraba pastoreando las ovejas. Él unge a David a pesar de que David ya le servía al rey como músico. Mire qué tremendo, porque David le tocaba el arpa a Saúl cuando a Saúl le empezaban ataques de pánico, dice la Biblia. Él dijo, tráiganme a alguien que toque música o que calme mi espíritu cuando ese espíritu llegaba a Saúl. Y cuando David se presenta delante de Goliat, que es lo que a él lo catapultó a esa fama, ya David había sido ungido como rey y Saúl no lo reconoce. Él dice, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese hombre? A él le voy a dar mi esposa. Él no reconoció porque estaba tan aturdido por ese espíritu de pánico, ese espíritu de ansiedad que llegaba a la vida de Saúl. Él no lo reconoció. Hasta ese momento, él se dio cuenta que la gente empezó a favorecer a David y él trata de matar a David. Eventualmente Saúl muere y David es proclamado rey. Y conocemos un poquito de la historia de David, por eso le dije que iba a ser bastante rápido porque quiero acampar en un pedacito de la vida de David y un poquito en la vida de Salomón, porque David pues tiene un reinado, lógicamente él era un hombre de guerra, pero como padre David no fue necesariamente el mejor. Tuvo como todos nosotros como padres que hemos tenido las faltas o hemos tenido ciertas situaciones que no favorecieron a nuestros hijos. David no fue la excepción. La vida de David, digamos, estaba como rodeada de lo que era la conquista, la guerra, pero cuando David empieza a acomodarse, David digamos que desecha un poco su vida familiar, especialmente la educación de sus hijos. Y hay 3 hijos de David o 4 hijos de David que toman el centro de la atención de las cosas que sucedieron en una familia que podría llamarse hoy una familia bastante disfuncional en la vida de David. Muy interesante. Su vida es una historia que parece una novela con intrigas, con incesto, con asesinato, y aún así el Señor llamaba a David un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque cuando David era confrontado, él reconocía y él lo que pedía y clamaba. Cada vez que era confrontado con un pecado, él clamaba que el Espíritu de Dios no fuera quitado de él, de su vida. Era lo que él más anhelaba. Anhelaba adorar a Dios y anhelaba tener la presencia de Dios siempre en su vida.
Eso creo que fue lo que hizo que Dios le diera ese título, a pesar de tantos altibajos en la vida espiritual de David. Y una de las historias de David, ¿verdad? Que me imagino que fue una comidilla en cada reunión del pueblo, fue su desliz con una mujer que se llamaba Betsabé. Conocemos la historia de cómo David manda a matar al esposo de Betsabé porque se da cuenta que la embaraza una mujer que no era su esposa, y, y David se arrepiente de esto, pero no así sin que el bebé que ella estaba esperando muriera. El segundo bebé o el segundo hijo que ellos tienen se llama Salomón, y es sobre Salomón sobre quien eventualmente caería el reino. Pero hay algo interesante, porque cuando David ya estaba por morir, cuando David ya estaba en sus últimas, se levanta Absalón, o quizá un poquito antes. Absalón era uno de los hijos de David, él era hermano de Tamar. El hijo Absalón dice que era, en 2 Samuel dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea, era un hombre guapísimo. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en el defecto. Y este hombre me imagino que sacaba provecho acerca de esto, porque su hermano Amnón violó a su hermana Tamar. Y lo que a él siempre le intrigó fue que su papá David, su padre David, nunca hizo nada acerca de lo que Amnón había hecho. ¿Y qué hace? Él prepara una fiesta, le da de beber a Amnón, y en el momento en que él se encontraba bajo el efecto del alcohol, lo mata. Pasan los años, él sigue con esa, porque David le pide que salga de Jerusalén. Y él queda con ese dolor de que David nunca justició la violación de su hermana Tamar, siempre. Entonces él empieza a tratar de congraciarse con el pueblo, y dice que él se ponía a la entrada y al paso donde pasaba toda la gente, y él decía, yo quiero ayudarlos porque obviamente mi papá, mi padre David no los ayuda. Y él empieza a congraciarse con el pueblo al punto de que trata de usurpar el trono de David. Solo imagínense ese drama, ya estamos llegando a ese drama de la vida de David. Lógicamente, él trata de usurpar ese trono y pues no dura mucho. David sale corriendo de la ciudad para que no hubiera un derrame de sangre, y eventualmente pues David recobra nuevamente el reino y muere Absalón. Luego, en sus últimos días, ya en sus últimos días de David, ya cuando él estaba bastante mayor, esto es interesantísimo porque dice que pusieron a una mujer virgen que nunca conoció David. Cuando la palabra usa conoció a, está hablando de haber tenido relaciones sexuales, y dice que Abisag fue esta mujer virgen que acuerpaba a David porque David ya estaba bastante anciano y no podía calentarse. Entonces ella lo cubría para que él pudiera entrar en calor, pero dice la palabra que él nunca la conoció. Lo que estaba diciendo es de que él nunca tuvo relaciones con esta mujer, pero esta mujer fue su enfermera, digamos, en sus últimos días. ¿Qué sucede entonces cuando David está en sus últimos días y en sus últimos momentos? Otro hijo, influido por lo que había hecho Absalón, toma ventaja y decide hacer un banquete para proclamarse él mismo rey. Este hijo se llamaba Adonías, y la Biblia lo dice. Dice, mientras tanto Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Él dijo, ya mi papá ya está por morir, yo voy a ser el rey. Y él se autoproclama rey, hace un gran banquete y dice que se hizo con carros y con gente de a caballo. Eso quiere decir que ya había un gran ejército detrás de él y con 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, aquí es donde vemos el error paternal de David, porque dice, y su padre nunca le entristeció en todos sus días diciéndole, ¿por qué haces así? Lo que la Biblia estaba diciendo era, David nunca lo corrigió, nunca le estorbó.
Y dice que él era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Los dos eran guapos, los dos hermanos hacen lo mismo. El pequeño empieza a copiar lo que había hecho su hermano Absalón. Es interesante cómo la educación de un hijo puede repercutir, o las acciones de un hijo pueden repercutir también en el hijo menor. Él lógicamente esto lo sacó de su hermano Absalón y él dijo, bueno, yo voy a reinar. Y hace un banquete, pero no convidó, dice Primera de Reyes 1:10, no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Vea qué interesante, porque hace un gran banquete para proclamarse rey, pero al único hermano que él deja por fuera era Salomón. ¿Por qué dejó por fuera a Salomón? Porque seguro él ya se había enterado que David en algún momento había mencionado, y se lo había mencionado a Betsabé, que él iba a ser el sucesor del trono de David. Entonces él decide proclamarse como rey y él dice, no, no voy a invitar a Salomón. El asunto es que el profeta Natán llega a hablar con Betsabé, no, si le digo que esto es una novela, habla con Betsabé, la madre de Salomón, y le dice, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, sea proclamado rey sin saberlo David nuestro Señor? Y él le da un consejo y le dice, ven pues ahora y oye mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hubiera hecho este nuevo proclamado Adonías, proclamado rey, autoproclamado, es que él hubiera matado a Salomón. Eso hubiera sido pues lo que hubiera acontecido. Y él le dice, ¿por qué no hablas con David y le cuentas lo que está sucediendo para que tú puedas salvar tu vida y puedas salvar la vida de Salomón? Así que Betsabé llega al dormitorio de David y le cuenta lo que está sucediendo y le recuerda la promesa que David le había hecho a ella, que sería su hijo el que iba a reinar sobre Jerusalén. En Primera de Reyes 1:11 dice, entonces Natán dijo a Betsabé, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, sea proclamado rey sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y oye mi consejo. Y ella le habla a David y David dice, no, 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 yo había prometido que mi sucesor sería Salomón. David se levanta, proclama como rey a Salomón y pide que lo suban en caballos y que lo paseen por todo el pueblo. Lógicamente su hermano se entera, su hermano le clama misericordia, le pide que por favor no lo mate. Y Salomón entonces hereda el trono de David y perdona a su hermano. Él perdona a Adonías, pero Adonías comete un grave error y él pide como mujer a Abisag. Él pide a Abisag, la mujer que él mantenía en calor a su padre, David. Recuerda, cuando él ya estaba más anciano. Él le pide a Betsabé que por favor interceda delante de Salomón y le pide a Abisag como esposa. Y esto Salomón lo tomó como el peor insulto posible. Él dijo, ¿por qué no entonces me pides también el reino? Y se lo regalamos. La conversación que hubo entre ellos fue una conversación que se podría dar en cualquier familia. Es bastante interesante la conversación que tuvieron, pero él esta no se la deja pasar y él mata a su hermano Adonías. Sí, respire profundo porque esto apenas empieza. Así es la historia bíblica del trono de David. Algo realmente impresionante. Así que llega Salomón, hereda el trono y Salomón empieza a actuar de primero de acuerdo a lo que Dios quería. Y él empieza a buscar de Dios. Dios le regala una sabiduría, dice la palabra, como nadie la tuvo. Salomón empieza a congraciarse también con todo durante el periodo de Salomón. Quiero mencionarles que nunca hubo guerra, nunca. Entonces Salomón vivía muy confiado, él vivía muy tranquilo y le pasó exactamente la debilidad de su padre, pero él sí lo llevó a otro nivel, porque Salomón, por estar muy tranquilo, empezó a fijarse mucho en otras mujeres y dice la palabra que él
tuvo, imagínense, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dice que esto fue lo que hizo que Salomón se empezara a desviar. Dice Primera de Reyes 11, del 1 al 3, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, o sea, hizo ligaduras con Egipto a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. O sea, todas estas mujeres, Dios había dicho, no se casen con ellas. Dice en el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Mire, Salomón pudo haber sido muy sabio, pero yo no sé quién tiene la capacidad de tener 700 mujeres y 300 concubinas, como lo dice el versículo 3. Y dice que estas mujeres desviaron el corazón del rey. ¿Cómo desviaron el corazón del rey? El rey empezó a congraciarse con cada uno de sus dioses y empezó a edificarles templos y esfinges para cada uno de los dioses de estas mujeres, a los cuales ya Dios les había dicho, si no quieren caer en manos de sus enemigos, no sigan a los Baales. Dios se los había advertido y Salomón cae bajo la misma trampa, bajo la misma seducción de las mujeres y de dioses ajenos. Pero entre los dioses ajenos más fuertes que Salomón llegó a adorar, dice Primera de Reyes 11:4, que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron el corazón tras dioses ajenos y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios. O sea, el corazón de él se desvió luego de haber sido el hombre elegido por David, el hombre a quien había sido el hijo de Betsabé, a quien Dios había extendido misericordia. Ese hombre se había desviado por las dinámicas y con quien él se había rodeado. Por eso es tan importante saber con quién nosotros nos rodeamos, con quién conversamos, a quién seguimos, porque eventualmente alguna persona puede inclinar nuestro corazón hacia algo que no es correcto delante de Dios. Si ustedes siguen leyendo Primera de Reyes 11:4, pueden darse cuenta cuáles fueron los dioses, y los menciona por nombre, cuáles fueron los dioses que Salomón empezó a adorar. Uno de ellos fue el dios Baal, el dios que también se conoce como Moloch, que era un dios que pedía el sacrificio de los niños. El espíritu detrás de este dios es el espíritu que había detrás del espíritu de Herodes, donde también sacrificaban niños, pero es el espíritu que ahora estamos viendo en nuestra actualidad, en donde sí, en este año, imagínense que hay estadísticas en este año que en noviembre ya pasamos los 30 millones, los 35 millones de abortos solo en un año. Ese es el espíritu de Moloch, el espíritu de Baal. Baal siempre demanda el sacrificio de niños y derramamiento de sangre inocente. Y lo que hacían era que ponían tambores y los niños eran puestos en las manos de Baal, pero estaban inclinadas hacia donde caían en un foso de fuego. Y para evitar que la gente escuchara los gritos de estos niños, colocaban tambores atrás de la imagen para hacer que los gritos de los niños no se escucharan. Y en Primera de Reyes 11 usted puede verlos por nombre y dice que Salomón adoró a Astarot, la diosa de Sidón. Siempre Baal va a venir con otra imagen femenina. Astarot, la diosa de Sidón, Milcom, ídolo de Amón, Quemos, el ídolo de Moab, Moloch, el ídolo de Amón, que este era el que demandaba esos sacrificios de sangre. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Ya casi estamos terminando el día de hoy. ¿Cuáles fueron la consecuencia de todo lo que hizo Salomón? Aquí es donde empieza a haber la división del reino. Aquí es donde Dios entonces dice hasta aquí, porque yo creo que la copa
la copa de maldad, la copa que Dios dice, esta es la gota que derrama el vaso de mi misericordia, es cuando los niños están siendo tocados. Dios dijo, después de esto ya no más, ya no más. Primera de Reyes 11 dice que entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así, y él le habla a Salomón directo, y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo entregaré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo quitaré de manos de tu hijo. ¿Quién sería el hijo a quien Dios iba a quitarle el reino de Israel? Ese hijo se llamaría Roboam. Roboam sería el hijo a quien Dios le quitaría el reino y el reino sería dividido. Versículo 13 dice, pero no voy a quitar del todo el reino, sino que a él le voy a dar una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Cómo él llega a quitarle a Roboam el reino es algo súper, súper interesante. Y esto es lo que nos dice. Jeroboam, yo creo que el internet está un poquito, me van a disculpar, pero bueno, espero que lo puedan terminar de ver. Parece que se nos fue la conexión, voy a seguir grabando y lo pueden seguir observando en YouTube. A este punto, en donde ya Dios empieza a dividir el reino, había un siervo de Salomón que había sido encargado de administrar la casa de José. Recuérdense, la casa de José es la casa que recibió la doble porción, Efraín y Manasés. Y él era encargado, era un siervo y era encargado de la casa de José. Jeroboam es el que recibe entonces el reino. Pero a Jeroboam lo llega a buscar un profeta que se llamaba Ahías. Y aquí es donde la cosa se pone tremenda. Ya casi terminamos, así que ponga mucha atención porque esto va a ser con lo que vamos a continuar la próxima semana. Cuando Ahías encuentra a Jeroboam, un siervo, un hombre que no traía linaje de rey, este hombre le dice, toma una capa y lo llega a visitar, dice que le sale al encuentro y le llega con la noticia de que el reino de Israel sería dado, la mitad sería dado para él. Esto es algo muy, muy importante porque aquí es donde nosotros vemos la división de cómo Dios iba a dividir el reino, en qué forma, cuáles serían las tribus que pasarían de una mano a otra. Primera de Reyes 11:31 dice que este profeta le dice a Jeroboam que va a partir esta capa, este pedazo de tela. Él empieza a partirla en 10 pedazos y le dice, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, el Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Hay algo con Jerusalén que Dios dice, Jerusalén siempre se queda conmigo. A Jeroboam se le dan 10 tribus y dice que él quita de la mano de Salomón entonces esas 10 tribus. El versículo 36 dice, a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti. Esto se lo está diciendo a Jeroboam, un hombre que no tenía experiencia en reinado, un hombre que no tenía ningún linaje. Le dice, te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma y serás rey sobre Israel. O sea, estamos hablando que de Salomón, las 10 tribus de Israel le son entregadas a él. Y este hombre Jeroboam, sin ninguna experiencia, se le deja hacer todo lo que desee su alma
porque él va a ser rey sobre Israel. Y esto de todo hacer sobre lo que desee su alma va a ser lo que vamos a ver la próxima semana, porque vamos a darnos cuenta qué fue lo que deseó su alma. Y fue lo que trajo la ruina sobre esa parte de Israel que le fue entregada a él. Entonces, Jeroboam se queda con 10 tribus. Se queda con 10 tribus, se queda con el nombre de Israel y se queda con la porción, con la doble porción, porque él se queda con la casa de José, que incluía las 2 tribus de Efraín y Manasés. Entonces, a él le queda el nombre. Él sería entonces la casa de Israel y se queda con esas 10 tribus. Y Roboam, el hijo de Salomón, yo sé que esto es un poquito complicado porque los nombres son muy parecidos. Uno es Jeroboam y el otro es Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Él recibe la primogenitura de autoridad. Recuerda que la autoridad se la habían dejado a Judá. Entonces, este hijo heredero de Salomón recibe solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así queda entonces, y le queda a él el reino que sería el reino del sur o el reino de Judá. Y aquí es donde el reino se divide en 2. Por eso es que vemos 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Al pasar este tiempo, este hombre se da cuenta, pues me imagino yo, vamos a ver por dónde vamos y si no, pues lo terminamos aquí, tenemos tiempo todavía. ¿Qué sucede con Roboam cuando él hereda esta parte del reino de su padre? Uno es que seguro mantener a las mujeres y a las concubinas de Salomón estaría siendo bastante costoso. El reino se había ya dividido, quiere decir de que él ya no recibía los mismos ingresos. Bueno, todavía no se había dividido, pero él decidió entonces subir los impuestos. Él necesitaba cobrar más para poder seguir manteniendo un reino que estaba a punto de desbaratarse. Y él es mal aconsejado por consejeros jóvenes. Él les pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Me debo de congraciar con el pueblo o les pongo más impuestos, les pongo más cargas? Los jóvenes le aconsejan que él redoble los impuestos, que él sea más duro con el pueblo, y los ancianos, a quien él no escucha, le dice que no lo haga porque él va a provocar ese sismo, ese quebrantamiento en el reino. En efecto, él escucha a los más jóvenes. ¿Y qué sucede? Dice que hablando conforme al consejo de los jóvenes, él les dice al pueblo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo les haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Al escuchar el pueblo esto, el pueblo dice, no, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Así que dice el pueblo que no oyó al rey, pues su designio, y mire aquí qué interesante, su designio, el de Jehová, era confirmar la palabra que se le había dado a Jeroboam, que el reino iba a ser entregado en sus manos. Esto fue lo que hizo que viniera este terremoto, este sismo. Aquí se movieron las plaquetas del pueblo de Israel y se empieza a dividir la tierra y se empieza a dividir el reino. Así que todo el pueblo se fue y se fue detrás de de Jeroboam. ¿Qué hizo entonces Roboam, el hijo de Salomón? Él trata de recuperar todo ese pueblo que se va detrás, él trata de recuperarlo y él dice que cuando llegó Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres de guerra escogidos para pelear contra Israel y devolver el reino a Roboam. Él estaba tratando de unificar ya lo que estaba profetizado. Ya no se podía contra esto ya estaba decretado. Y él llega a tratar de recuperar, pero Dios le dice a través de un profeta que se retenga de hacerlo porque lo que él había dicho, hecho estaba. Y él le dijo, esto que ha sucedido es obra mía, le dijo Dios a Roboam. Es mejor que te regreses porque esto ya lo había yo anticipado y aquí es donde se divide por completo el reino. Así que vamos a dejar hasta aquí esta interesante historia porque vamos a ver lo que sucede entonces con los 2 reinos y cómo los 2 reinos eventualmente llegan a caer por separarse de Dios.
¿Cómo quedan instituidos entonces el reino de Salomón? Se divide a Jeroboam, su siervo, con 10 tribus, y a Roboam, su hijo, el hijo de Salomón, queda con 2 tribus. El reino de Jeroboam queda como el reino del norte, el reino de Roboam queda como el reino del sur. El reino del norte también se le va a conocer cuando usted lea la palabra, primeramente Israel, porque así se llamó desde la casa de Israel, desde que salieron de Egipto, casa de Jacob, casa de Efraín. Si usted lee casa de Efraín, se está refiriendo al norte. Casa de José, si usted lee casa de José, se está refiriendo al reino del norte. Y el reino del sur se va a conocer como el reino de Judá, también como casa de Judá, casa de David, casa de Benjamín, y también Jerusalén. Cuando se habla del reino del sur se conoce como la parte de Jerusalén, y casa de Jehová porque obviamente estaba y queda el templo en Jerusalén. Así es como queda dividido. El norte, eventualmente la capital se llamaría Samaria, y el sur sería Judá y la capital sería Jerusalén. Así que nos vemos hasta la próxima. Aquí nos quedamos. Los espero en la tercera parte para la próxima enseñanza, que va a estar muy, muy interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.